Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah, como el resto de los capítulos, espero que estéis en el mejor de los estados posibles. Hoy vamos a continuar esta serie de capítulos que tratan sobre el universo y recordar vagamente de lo que hablamos en el primero y en el segundo. Hemos estado hablando de las diferentes épocas que acontecieron en el Big Bang hasta lo que hoy conocemos hoy en día. Esa época lo podemos recordar, es la época de Planck, la gran unificación, la época electrodébil o la época de quarks, la nucleosíntesis y prácticamente esas serían las etapas. Unas etapas que explican cada uno de los pasos que tuvieron que acontecer para que estemos aquí ahora, para que podáis escucharme lo que tenemos que ofrecer al público en general. Bien, y hoy vamos a hablar de una famosa aliada en esta época. Recordar que nos quedamos entre los 10-17 millones de años después de que se formara el Big Bang, ¿vale? Por así decirlo. Recordar que hemos estado hablando sobre la gravedad. Y es que la gravedad en esa época empezaba poquito a poco a atraer partículas que estaban en el medio y que éstas pudieran juntarse para poder poco a poco crear materia, esa materia ordinaria que lo podríamos decir. Y esa materia ordinaria, poco a poco, por esa aglomeración, podría crear una materia más compleja y poder formar poquito a poco estrellas primitivas, planetas, etcétera, etcétera. Bien, pero para llegar a este estado en el que nosotros estamos, la gravedad tuvo que esperar su momento para realizar este trabajo, ya que todas las cosas necesitan un punto de partida. Y la gravedad también necesitaba un punto de partida. Necesitaba que la temperatura descendiera lo máximo posible para permitir que electrones, protones pudieran juntarse, formar núcleos atómicos. Necesitaba que hubiera una alta concentración de gases, que lo hemos hablado en el segundo capítulo, esos gas tan famoso que aparece en el Corán, en la Haya, esa nebulosa, ese humo que correspondía con el hidrógeno de ese universo primitivo, de ese universo en pañales, del helio, la segunda molécula o el segundo átomo, podríamos decir, abundante en el universo. La gravedad necesitaba tiempo para que hubiera la suficiente concentración de esa materia para poder seguir construyendo lo que hoy conocemos como universo, lo que hoy denominamos universo. Y es que necesitaba que los gases se concentraran en regiones ricas y se diferenciaran de las pobres. Y con el tiempo esta diferencia de densidad, ¿vale? Podríamos decirlo, se conseguía finalmente por medio de la gravedad un universo como lo que podemos observar, como lo que podemos estudiar. Esa diferenciación pudo crear ese tejido de universo que hoy podemos ver, en el cual la masa estaba concentrada en galaxias, o estaba concentrada en cúmulos o en supercúmulos, estando el resto casi vacío. Y es que hay una aya que me gustaría compartir con vosotros. Está en la Sura 40, aya 57. La creación de los cielos y de la tierra es más grande que la creación de la humanidad. Aquí vamos a detenernos un poquito porque esto es un golpe al propio ego del ser humano. El ser humano, el creyente, el no creyente, el ser humano en general, se ha olvidado de que somos jalifas. Somos representantes del planeta Tierra. Y Allah ha puesto a este planeta en nuestro cargo. Y nosotros prácticamente lo maltratamos. Lo matamos poquito a poco. La creación de los cielos y la tierra es más grande que la creación de la humanidad. O sea, Allah, si quisiera, podría barrernos del mapa prácticamente. Y nos da una aya en el Corán
explicando de que el propio universo, la propia creación en sí misma, pudo ser más compleja, al sumo, que la propia creación del ser humano, de este tótem que nosotros tenemos, o de la propia alma. Y seguimos con el versículo. Pero la mayoría de la gente no sabe. Exactamente, la mayoría de la gente no sabe, no reflexiona. Hay numerosos signos ahí afuera para que nosotros reflexionemos. Pero bueno, volvamos con el capítulo. Vamos a hablar de lo que acontecía. Y es que esta historia, podríamos decir que es la más grande que se puede contar, la historia del universo, a través de la haya de los versículos. La historia del acontecimiento más frenético y violento que jamás sucederá. Y es que es una historia que surgió de la nada absoluta, surgió en un punto diminuto de infinita energía y cuando se expandió se creó el propio espacio y el tiempo. Estamos hablando del Big Bang, por supuesto, el cual lanzó en esa brutal expansión todo el contenido, todos los ingredientes, podríamos decir, para que una vez enfriada pudiera formar lo que hoy conocemos como materia ordinaria, como universo en sí, como tejido, espacio. Bien, quiero que observéis vuestro cuerpo. Obsérvate, observa tu cuerpo. Observa la taza que tienes al lado, observa la mesa, observa a tus padres, observa todo en general. Cada átomo que constituye cada una de esas cosas que estás observando, o los propios átomos de tu cuerpo, esos átomos surgieron del propio Big Bang. Esos ingredientes surgieron de la propia Big Bang, de la propia explosión, de ese humo, de esos remanentes de las estrellas. Y cada parte de ti está marcada a fuego por las historias del cosmos, por la historia que Allah Azza wa Jal nos cuenta en el Corán, en un simple versículo. Y fijaros cómo ese simple versículo da para tanto. Mira al cielo. Si puedes, claro. Tú mira al cielo y verás la propia historia de la creación. Y cuando lo hagas, agradece a Allah Subhanahu wa Ta'ala por las numerosas bendiciones que siempre da al ser humano. Dale las gracias por todos los momentos que tuvieron que acontecer para que estemos aquí y ahora, escuchando esto, interiorizando esto, aprendiendo esto. En Corán 21:33 nos dice Allah Azza wa Jal: Él es quien creó la noche y el día, el sol y la luna, y cada uno navega o nada, según otras traducciones, en su órbita. Creo que ya podéis hacer una idea de lo que vamos a explicar aquí. En estos minutos vamos a explicar cómo fueron, después de la creación después del Big Bang en sí mismo, cómo fue la creación de nuestro sistema solar. Así que vamos a pasar pues a la historia de la formación de nuestro sistema solar, de nuestro hogar. La descripción que dimos hace unos minutos es un modelo que está globalmente admitido y que no interfiere con nada de las explicaciones o de las ayas coránicas, de la sunna, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y es encima un objeto de muchos debates entre musulmanes y no musulmanes, entre los científicos y los no científicos, la creación de nuestro sistema solar. Y no hace falta que os recuerde que hace 1441 años, para ser exactos, ya teníamos esa revelación escondida en sus letras. Bien, empecemos, vamos a viajar un poquito hacia atrás. Al principio, hace alrededor de unos 10.000 millones de años, lo que pasará a ser un día nuestro sistema solar no es más que una fracción minúscula de una gigantesca nube de hidrógeno y helio que prosigue su baile alrededor de ese centro galáctico que nosotros llamamos Vía Láctea. Recordad que hemos dicho que la gravedad necesitaba un poquito de tiempo para juntar ese cúmulo de gases y que esos gases pudieran formar lo que hoy conocemos como sistema solar o nuestro hogar.
Así que a medida que el tiempo pasaba, esta nube se contraía suavemente por acción de la gravedad y se enriquecía con otros elementos más pesados del momento de las explosiones. Y me diréis, bueno, imagínate, ¿qué son esas explosiones? Hay un término muy famoso que creo que podríamos decir que es literatura pop para muchos de nosotros, y el término de supernova. Sabéis lo que es, ¿no? Para quien no sepa, una supernova es simplemente una explosión estelar de una estrella muy, 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 muy grande y muy pesada, que al final de su ciclo, al final de su vida, cuando se queda sin combustible, la gravedad la comprime a tal punto que su núcleo explota. Se expande. Toda esa nube de gas, esa nube de plasma, se expande y carga a los sistemas vecinos, a esas guarderías estelares que podríamos decir. Entre ellas estaba nuestro bebé sistema solar. Se carga de elementos pesados, de elementos ricos. Son ingredientes esenciales que necesitamos para que el sistema solar crezca y se formara como se tiene que formar. Así que, por medio de las explosiones de esas supernovas que enriquecían nuestro vecindario cósmico, ese sistema solar que estaba en pañales, nos situamos a unos 4.600 millones de años. Así que bajo el efecto de la propia gravedad, ¿vale?, que poco a poco esa gravedad iba arrastrando gases y gases de hidrógeno, helio, iba trayendo esos elementos ricos de la supernova, a esa etapa, esa nube se contrae poquito a poco sobre sí misma. Las concentraciones hacían que la propia nube se contrayera sobre sí misma y se fragmentara en una serie de nubes de dimensiones más reducidas. Eso es lo que nosotros decimos como navega o nada en su órbita, las propias órbitas de los planetas. Porque claro, esto al principio era una nube de gas y los elementos ricos que podrían ser pues elementos pesados tipo hierro, calcio, silicio, oxígeno, tal, pues esos se empezaron a formar. Se empezaban a juntar poquito a poco, formando cada vez estructuras y átomos más complejos. Bien, cada uno navega en su órbita. Y es que por acción de la gravedad, esa nube empieza a crear fragmentos en una serie de nubes de dimensiones más reducidas. Tenemos la nube en sí, que es donde se concentra la mayor cantidad de gases, que es nuestro propio Sol, y después tenemos los fragmentos más reducidos, ¿vale? Y vamos a explicar las etapas de la evolución de ese sistema solar, que aparece en ese sencillo versículo que hemos descrito hace un momento. Empezamos con la evolución de ese protosistema, vamos a llamarlo. No es un sistema definido, es algo más primitivo. El protosistema, que cada vez se está definiendo poco a poco, continúa contrayéndose más y más por acción de la gravedad. Así que, por acción de una ley que los físicos dicen de conservación del momento angular, si el tamaño del cuerpo se reduce, su velocidad de rotación debe aumentar para que se compense el equilibrio. Ismaín, me acaba de decir una ley un poquito complicada. Me tienes que poner un ejemplo más sencillo. Y el ejemplo sencillo es la siguiente. Seguramente habréis patinado o habréis visto a personas patinando, ¿verdad? O en ese deporte olímpico de patinadores expertos. Cuando giran y abren sus brazos, giran lentamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo contraigo esos brazos o acerco las extremidades hacia mí mientras estoy moviéndome, mientras estoy girando? Pues que el movimiento se hace cada vez más rápido, ¿vale? Esa es la ley de la conservación del momento angular, y eso es lo que le pasaba a nuestro sistema solar. Cada vez que se comprimía por acción de la gravedad, poco a poco aumentaba esa rotación, y lo necesitamos porque tenemos que encender esa estrella. Así que esa ley estuvo
de nuestro amado, de nuestra mano. Además, como ese protosistema no es algo rígido porque es un gas, ese giro produce un aplanamiento. Y ese aplanamiento define después esas órbitas. Y esas órbitas a los planetas. Y a los planetas alrededor de su estrella. Y esto crea un vínculo entre su protoestrella y ese disco planetario. Y es a su vez, y es gracias a este vínculo, que la región central se empieza a frenar a la hora de girar y pierde poco a poco su momento angular. Así que si eso frena, si los planetas pueden concentrarse poquito a poco, ¿qué pasa? Que bajo el efecto de esa desaceleración, bajo la fuerza centrífuga, sufrido por ese frenamiento de la protoestrella, ese gas empieza a eyectar materia, que es extremadamente necesario para que los planetas puedan formarse, ¿vale? Para que tengan su evolución independiente. Mientras el centro, mientras nuestra protoestrella, nuestro Sol tan chiquitito, tan bebé, continúa contrayéndose y aumentando la temperatura poco a poco, llega un punto en el que las reacciones nucleares empiezan a ponerse en marcha y aparece la estrella que nosotros conocemos, nuestro Sol, que en el Corán nos lo explica, nos lo expone como una lámpara incandescente, ese símil. Pues eso es la etapa de nuestro sistema solar, ese Sol. Inshallah, en los siguientes capítulos hablaremos de cómo se creó el propio planeta Tierra y cómo se creó ese satélite natural que tantos versículos le dedican un momento en la página del Corán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.